Senador Iván Cepeda, buenos días. Buenos días, Néstor. Un gusto saludarlos. Senador, estaba preguntando aquí al aire y le quiero trasladar la pregunta a usted. ¿Quién redacta este comunicado de la Delegación de Paz, que no tiene firmas? No, es la delegación. Como usted podrá ver, tiene el membrete de la delegación. Y está publicado en nuestra cuenta oficial, además. Sí. ¿Y cuál es el sentido de la aclaración que ustedes están haciendo, senador? Lo que dice de manera absolutamente textual. La delegación del Gobierno Nacional en la mesa con el Ejército de Liberación Nacional actúa bajo un principio absolutamente riguroso, que es el de la legalidad y la transparencia. Eso quiere decir que todas las actuaciones, los temas, los debates que da la delegación, los acuerdos que firma, se rigen por el respeto de la Constitución y la ley y de absoluta transparencia. Todas las discusiones que se hacen en la mesa están debidamente protocolizadas a través de actas que van firmadas no solamente por los miembros de las delegaciones, sino también por los observadores que hay en la mesa. Estas discusiones tienen una permanente presencia de acompañantes internacionales. Como se sabe, hay 10 países que son países garantes y países acompañantes, que han sido sus delegados designados por los gobiernos de esos países. Hay también la presencia de la ONU, la presencia de la Iglesia y también de observadores del Ejército Nacional y de la Policía. Así que lo que ocurre en la mesa de diálogos, las reuniones de la mesa, de las comisiones de la mesa o de las jefaturas de las delegaciones, está absolutamente expuesto a cualquier clase de control público. Sí. Sobre Senador, eso no puede haber ninguna sombra de duda. La tesis de Olmedo López es que alguien en el gobierno le dio indicaciones para darle contratos al ELN. ¿Eso es posible sin que ustedes se hayan enterado en la delegación? No, nosotros nos sujetamos a los hechos que tienen que ver con la negociación. No vamos a entrar a hablar de otros temas, no nos competen, para eso están las autoridades judiciales, que esperamos lleguen al fondo y esclarezcan plenamente estas afirmaciones que ha hecho el señor Olmedo López, y hasta ahí va nuestra, digamos, responsabilidad en este caso. Y sobre eso, repetimos, no puede haber sombra de duda. Lo que se está discutiendo en la mesa, los delegados que estamos actuando por parte del gobierno, las instituciones nacionales e internacionales, estamos sometidos a un escrutinio absolutamente riguroso y de absoluta transparencia. Senador Cepeda, en la mesa de diálogos en algún momento se habló de financiación del Estado para el ELN para que dejara el secuestro. No, se ha hablado de dos temas que son fundamentales y esto lo hemos dicho en repetidas ocasiones. Primero, la exigencia del gobierno a que el ELN renuncie de manera definitiva a la práctica del secuestro, en primer lugar por razones económicas y luego a toda forma de secuestro. El ELN llegó a un compromiso en el mes de diciembre que posteriormente se protocolizó a través de una declaración unilateral que ellos hicieron en el mes de enero o comienzos de febrero, en el cual efectivamente suspendieron esa práctica. Sí, pero fíjese, senador Cepeda, a cambio Cepeda, de esa declaración, sí, perdóneme, no hubo ninguna contraprestación. Sí, pero fíjese Así que tengo en mis manos, senador Cepeda. Perdóneme, en ningún momento el gobierno ha cedido con relación a cualquier pretensión de hacer un trueque, negocio o intercambio con relación al tema del secuestro. Eso debe quedar totalmente claro y así lo hemos dicho de todas las formas posibles. Sí, senador Cepeda, tengo en mis manos el acuerdo número 26, acuerdo de creación del Fondo Multidonante para el Estado de Paz, del proceso de paz con el ELN, firmado el 5 de febrero del 2024. Y hablando del Fondo Multidonante, el segundo punto dice, el objetivo de este fondo será administrar y ejecutar recursos de donantes y del Estado colombiano destinados al proceso de paz con el ELN. ¿A qué se refería ese punto, senador Cepeda, si usted dice que no se ha conversado, que el Estado financia al ELN para que deje el secuestro? No, eso está claro que no ha conversado.
Digamos, sobre eso no puede dejarse en la opinión ninguna clase de suspicacia. Eso no se ha discutido. Se ha discutido la creación que, como usted bien dice, está protocolizada en un acuerdo de la creación de un fondo en el cual participarían, porque el fondo no se ha creado aún, gobiernos europeos. Es un fondo en el cual distintas fuentes de financiación podrían entregar recursos, pero única y exclusivamente a acciones que estén pactadas dentro de los acuerdos y que tengan que ver con la paz, con acciones que emprenda el ELN para dar el paso de ser una organización armada ilegal a una organización o a una fuerza de paz con un estricto seguimiento y control, como ocurre con estos fondos internacionales de la comunidad internacional y de los organismos de control competentes en el Estado colombiano. Sí, pero discúlpeme que yo le reitere la pregunta, senador, pero es que aquí en el documento está en segundo lugar, después de la firma de la señora Vera Grave, está su firma, y hablan de recursos de donantes, me imagino que se refieren a organismos internacionales y los países que están acompañando este proceso de paz y el Estado colombiano. Es decir, en este acuerdo, el acuerdo número 26, se compromete el Estado a financiar al ELN para que deje el secuestro. ¿De dónde iba a salir o a qué plata se refería? ¿Dónde dice eso que usted está diciendo? Mire, punto número 2, se lo vuelvo a leer, senador Cepeda. El objetivo de este fondo será administrar y ejecutar recursos de donantes y del Estado. Que seamos rigurosos. Dígame en qué parte dice de ese acuerdo que el gobierno nacional y el fondo y la comunidad internacional va a financiar al ELN para que deje el secuestro. Yo le pediría que me lea textualmente. Senador, es que ese fondo multidonante fue el acuerdo que hizo la delegación o el Estado colombiano con el ELN para que renunciaran al secuestro. Léame la parte donde está dicho eso, léale usted está afirmando. Léale la parte otra vez, María Camila, por favor. Punto 2, senador Cepeda. El objetivo de este fondo será administrar y ejecutar recursos de donantes y del Estado colombiano destinados al proceso de paz con el ELN en los términos acordados en la Agenda de México con arreglo de estándares de Naciones Unidas de transparencia, monitoreo, auditoría y rendición de cuentas. Ese acuerdo, ese fondo multidonante, para que nos pongamos de acuerdo, senador Cepeda, no fue creado para financiar al ELN. Bueno, para que renunciara al secuestro. Perdóneme, sino para qué era el fondo, senador, explíquenos por favor. Léame la parte en donde está eso dicho. Para salirnos de esa pelea, porque usted dice una cosa, María Camila le dice, ¿para qué era la plata? No, Néstor, no nos salgamos de esa pelea. No, por eso, pero lo que le pido es explíquele por favor a los oyentes para qué era la plata de los donantes y del Estado colombiano. Transparentes. ¿Perdone? No, le pregunto, entonces explíquenos usted para qué era la plata de la que hablaba esa declaración con el fondo multidonantes. Con el mayor gusto se lo repito, para financiar actividades que estén relacionadas única y exclusivamente al paso del ELN, de ser una organización armada ilegal, a la paz. ¿Y eso no tiene que ver con el fin? No sé si eso no está claro. ¿Eso no tiene que ver con el fin del secuestro? ¿Dónde está dicho eso, Néstor? No la insistencia sobre un asunto que no está. Senador, le estoy preguntando, el intento de que se le presente a la opinión pública cosas que no son. ¿De qué vive el ELN si no es del secuestro y del narcotráfico? No, perdóneme, ¿dónde está pactado entre el gobierno y el ELN que a nosotros financiemos al ELN a cambio de que deje el secuestro? ¿Dónde está eso pactado? Le pediría que en eso haya una respuesta absolutamente clara de parte de ustedes, senador, porque están haciendo una afirmación que no es cierta. Yo le estoy preguntando, si no era para reemplazar las rentas criminales del ELN, ¿para qué era el fondo multidonante? No, perdóneme, en ninguna parte el gobierno nacional, le repito, ha pactado con el ELN financiarlo para que deje de hacer actividades como el secuestro. Eso no está pactado. Está pactado que en el proceso, como ocurre con toda organización ilegal que entra en un proceso de paz, en la medida en que se reincorpora a la vida civil, como ha ocurrido con las FARC, por ejemplo, en el pasado, podrá tener accesos a programas productivos y a financiación estatal para la paz. Eso ocurre en todo proceso de paz. Senador Cepeda, ¿usted tiene alguna teoría
si es un invento de Olmedo López y ustedes lo están negando, ¿por qué Olmedo López mete al ELN? Olmedo López era del M-19. Olmedo López yo no voy a entrar en ese juego de Olmedo López. No, eso no es un juego. No es mi labor no es hacer especulación. Senador, solo le aclaro una cosa. Yo no estoy preguntándole de un juego. Estoy preguntándole por una declaración. Sí, es un juego. No. Es un juego bastante perverso que nosotros nos pongamos a especular sobre cuáles serían las intenciones de ese señor. No tenemos ni la menor idea. Eso lo debe determinar la justicia. Es que como usted es el que está sentado dialogando con el ELN, le pregunto, ¿qué explicación tiene que un señor que hasta hace 5 meses les parecía amigo estén diciendo que hay corrupción en el no, proceso ese no es con ni el amigo ELN? mío ni de la delegación del gobierno. Era del M-19, era funcionario nombrado. Bueno, no, yo no sé de quién era, pero no es de la delegación del gobierno en la mesa de diálogos de paz. Estamos en etapa eso no hay que equivocarse. Estamos en etapa de negación. ¿Ya Olmedo López no era amigo del gobierno? No, perdóneme, yo no he dicho eso. Yo estoy hablando de cosas muy serias y muy claras. Olmedo López fue militante con usted, compañero en el Polo Democrático, senador Cepeda. Mire, a mí no me intente, digamos, amalgamar acciones de corrupción. Usted me dice que es un juego. Le pido el favor que en eso se respete. Yo le estoy aclarando que esto no es un juego. Y si hay alguna afirmación que pueda llevar a que a nosotros se nos implique en eso, por favor, ahí están las autoridades competentes. Yo también. Pero no se dejen la opinión pública, digamos, suspicacias, mensajes que no son claros para que después de ahí se saquen conclusiones. ¿Qué conclusión? Lo que está dicho en el comunicado del gobierno es muy claro. Se lo repito si usted quiere, punto por punto. Sí, señor. En la mesa de diálogos jamás se ha tocado la posibilidad de que a través de cualquier clase de beneficio, trato, comercio, el ELN deje de secuestrar a cambio de dineros o fondos del Estado. Eso está absolutamente claro y protocolizado a través de actas y de una observación internacional y nacional que es muy rigurosa. Así que frente a eso no tenemos ningún problema en responder. Usted, senador Cepeda, ¿alguna vez se enteraron en la mesa del diálogos con el ELN del contrato para Saravena, que es una zona de evidente control del ELN, un contrato de la Unidad de Gestión de Riesgo por más de 34.000 millones de pesos? Nunca. Sí, ¿usted qué relación tiene con la representante de la Cámara, Karen Manrique, senador? Ninguna. ¿La conoce? Probablemente está en el recinto, pero no tengo una relación con ella directa, ni he tenido ninguna clase de diálogos con ella. Sí, Karen Manrique es la parlamentaria que viene desde Arauca. Sí, que supuestamente, según dice Olmedo López, sería la persona que habría patinado los contratos que le iban a dar al ELN. Senador Cepeda, en gracia de discusión, ¿podría existir algún mecanismo extra mesa de diálogo o una orden que no pasara por la mesa de conversaciones que ustedes tampoco conocieran y que fuera el gobierno nacional el que diera por otra vía avales para que le dieran contratos al ELN? No, mi responsabilidad, Ricardo, es hacer los diálogos y responder por los diálogos. Esa es la labor que nos ha encomendado el señor presidente y sobre esa labor yo puedo dar todas las respuestas que sean necesarias. Sí. ¿Hay un vaso comunicante adicional? Lo demás sí. Son especulaciones, claro, como usted bien dice. Claro, pero le pregunto, ¿hay algún otro canal de comunicación distinto entre el gobierno del presidente Petro, entre la Casa de Nariño y el ELN distinto a ustedes? No. Senador Cepeda, gracias por acompañarnos esta mañana, gracias por ayudarnos a aclarar, muchas gracias a ustedes todo este embrollo. 7 de la mañana, 22 minutos.